De acuerdo, pues empezamos la clase de recursión. Entonces, antes hemos visto el principio fuerte de inducción, hemos visto también inducción débil, y ahora voy a empezar con la segunda parte. Eso no quiere decir que vaya a dejar de lado la inducción, vamos a seguir haciendo problemas y ejercicios y vamos a pasar a esta segunda parte, que es la recursión. La recursión se basa en la inducción, pero vamos a ver primero qué es la recursión. Básicamente, una definición recursiva de un objeto es una definición en que aparece la propia definición del objeto. Normalmente esa definición es en términos de objetos más pequeños del mismo tipo. Esto es bastante abstracto. Estoy diciendo que la definición es autorreferencial. ¿De acuerdo? Esto aparece muchísimo en informática, en computación, muchísimo. Y es un pensamiento, un tipo de pensamiento que es necesario adquirir. No me imagino un científico de la computación, un informático, que no tenga un pensamiento recursivo sólido. Y de hecho esto de la recursión os lo vais a encontrar en varias asignaturas. Aquí y también mucho en las de programación. No sé, estoy pensando en objetos, estoy pensando en computación paralela, por ejemplo. Obviamente nosotros vamos a usar la recursión para resolver problemas en términos computacionales. Eso es lo realmente importante. Entonces, en una definición recursiva tenemos dos partes muy bien diferenciadas. La primera es la regla básica, ¿vale? Esta regla básica me da unos elementos iniciales de la definición que no están dados de manera recursiva, sino de manera explícita. Ahora voy a poner ejemplos. Esta es la parte, digamos, no autorreferencial de la recursión. Y estos valores son importantes porque marcan donde termina la recursión. Típicamente, si tengo, por ejemplo, un algoritmo recursivo, coge un problema, lo divide en problemas más pequeños y le aplica de nuevo el algoritmo, pero para esos problemas más pequeños. Y así sucesivamente. ¿Cuándo acaba? Pues cuando ha partido el problema en subproblemas de tamaño 1 o 2, ahí para y lo resuelve de manera no recursiva. Esa sería la regla básica. Y luego tenemos la segunda parte, que es la regla recursiva, y aquí es donde la definición se hace autorreferencial. Aquí es donde en la definición vemos de nuevo la propia definición. ¿De acuerdo? Esto es un lío de definición y definición, pero creo que ahora con un ejemplo se va a ver bastante claro. Por ejemplo, aquí tenemos la función factorial, que es por excelencia el ejemplo de función recursiva. En principio, el factorial está definido como n por n-1, por n-2, bla, 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 3 por 2 por 1. O sea, que parece que no hay recursión. Sin embargo, sí que la hay. Porque yo voy a escribir f de n de la siguiente manera: cuando valga 0 le asigno el valor 1, esa sería mi parte, esto sería la parte en la regla básica, ¿vale? Esto de aquí. Esto sería la regla básica. Y ahora la regla recursiva es lo que está debajo. Y en la regla recursiva observo que f de n está definida en términos de la propia f. Lo que pasa es que no para n, sino para n-1. Y esto es lo que diríamos que es la regla recursiva. ¿Vale? Entonces ahora se ve más claro. Eso de que en la definición de f entra su propia definición. ¿Hasta aquí se entiende, chicos? No, esto en el examen de mañana. Pero es que todos los lunes por la noche digo lo mismo, tío, no entra. Claramente puse que en el examen de mañana entra inducción. Estoy hablando del grupo presencial TESIM de 9 a 11. Los otros grupos no sé lo que han hecho. El grupo de María Ángeles o de Juan Carreño, no lo sé.
Yo diría que no, o como mucho, la recursión no entra, lo estamos hablando por la noche. No tiene sentido que lo pidan por la mañana. ¿Esto se entiende, chicos? ¿Este ejemplo ha sido suficientemente claro? Necesito saberlo. Dame unos thumbs up, pulgares por ahí, un sí, decir algo. ¿Sí? Vale, bien. ¿Repetir? Sí, por supuesto. Vengo aquí. Una definición recursiva es una definición que se llama a sí misma. Definición en términos de sí misma, que eso en principio parece que no es muy lógico, pero sí lo puede ser. Una definición recursiva tiene dos partes. La regla básica, que se especifica para valores muy sencillos o para elementos muy sencillos de la definición, y la regla recursiva, que es cuando se define en términos de sí misma. Si esto lo vemos con la función factorial, en principio la función factorial, pues la función factorial es esto, ¿no? Si yo cojo la función factorial, sería n por n menos 1, puntitos, por 3, por 2 y por 1. Eso sería la función factorial. ¿Vale? Eso es lo que llamamos una definición explícita. Porque dentro de la definición de f no se está llamando a sí misma. La definición recursiva sí se llama a sí misma, pero no en todo el rango. Primero, el valor 0 se define de manera explícita, no recursivamente. Te digo, f de 0 es 1. Y a partir de aquí, te digo, f de n va a ser el número n multiplicado por f de n menos 1. Ahora queda una cosa que hay que probar por inducción, y aquí es donde entra la inducción, que es que estas dos f's de aquí son la misma cosa. Que cuando aquí meto 5, me da el factorial de 5 realmente. Estoy hablando del examen del martes día 3. En el examen del martes día 3 es el primer parcial y solamente entra la lógica. Las dos lógicas. La lógica de predicados y la lógica de proposiciones. Vale, perdón, creí que estáis hablando del examencillo que tengo yo mañana con mis alumnos. Vale, Enrique, ¿te enteras con esto? Sí, vale. Ok, good man. En el vídeo resuelto este problema, que por cierto es un problema de examen. Un típico problema de examen, diría. Aquí lo que tengo es una serie de conjuntos que no me dicen cómo se forman, lo tengo que averiguar yo. Y me piden el número de palillos que aparecen en la enésima figura. Vale, esto lo voy a resolver con la cámara. Me piden una recursiva y otra explícita, de CDN. Vamos a verlo con la cámara. Estoy usando más la cámara por la siguiente razón. Me he dado cuenta, yo me preparo las apariencias, que básicamente son los guiones de los vídeos, y me doy cuenta que cuando uso las transparencias en clase, más preguntas que cuando lo hago con la cámara. La cámara parece que recrea lo que haría en la pizarra y se entiende mucho mejor que cuando lo hago todo con presentación y preparado. No sé, cuando está todo preparado no se entiende cuál es el desarrollo de lo que hago. No sé si estoy equivocado en esto o no. Vale, vamos allá entonces. Tengo mis figuras. Aquí cuento 3 palillos. Vale, la siguiente, bueno, igual esta la he dibujado un poco grande. La siguiente, voy a hacer trampa con el dibujo porque soy muy malo dibujando. La siguiente diría, bueno, esto de aquí es ese de ahí y ahora lo que ocurre es que tengo esto. ¿Vale? Y esto cuento 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perdón. Esto diría 9. A continuación, a ver si lo sé dibujar. Tendría que hacer esto como y así, ¿no?
y esto así y así. Si ahora me pongo a contarlos, que no lo voy a hacer, me da 18. Esto es por si alguien pensaba que esto eran los cubos, perdón, las potencias de 3, pero cuando llegas aquí no son las potencias de 3. ¿Vale? Entonces, vamos a llamar C1 de n, ¿cómo le llaman el vídeo? Expresión recursiva. Me están dejando de pintar. Y C2 de n, expresión explícita. Vale, y voy a obtener las dos y luego vamos a probar que C1, que de momento no lo sabemos, C1 de n es igual a C2 de n. Vale, y esto claramente se va a hacer por inducción. Vale, primero tenemos que aplicarle un poquito de ingenio a esto. Es una lástima que no podamos hacer todo en presencial, porque ese tipo de problemas son muy divertidos en clase, la gente lo disfruta mucho. Vale, entonces empiezo, voy a ver si soy capaz de sacar la expresión recursiva, ¿de acuerdo? Voy a empezar aquí. Entonces lo que dices es, vale, tengo un triángulo, este no hay nada que hacer, esto es el primer triángulo que me dan, vale, ¿cómo paso del primer triángulo al segundo? Pues dibujo el segundo. Y entonces me doy cuenta que aquí, esto que está aquí, es este triángulo, ¿no? Y entonces me fijo en este lado de aquí. Entonces, aquí hay un vértice y aquí hay otro vértice. Sobre este vértice de aquí he construido un triángulo y sobre este vértice de aquí he construido otro triángulo. Aquí n es igual a 1 y aquí n es igual a 2. ¿Esto no se ve? Vale. Bueno, ya tengo una idea, y es que sobre uno de los lados del triángulo, sobre los vértices, estoy construyendo más triángulos. Vamos a ver si esa idea se cumple. Si ahora dibujo otra vez el triángulo gordo, esto haría así y esto haría así. Si ahora me fijo en este lado, fijaos que todo esto de aquí... ¿Hay una pregunta? Bueno, David, buah. Qué pena que no haya clases presenciales. Si ahora me fijo en esto de aquí, vale, veo que sobre este vértice he construido un triángulo, sobre este vértice el otro triángulo y sobre este he construido otro triángulo. Y n es igual a 3. ¿Cuántos triángulos he construido aquí? 2. ¿Cuántos triángulos he construido aquí? 3, que es el índice. Entonces, lo que me está diciendo es lo siguiente. Definición recursiva, regla básica. Vale, la primera vez no construyo nada. Entonces, C de 1, C sub 1 de 1 es 3. Y regla recursiva, C de 1 de n
Sí, todas estas clases están grabadas. Esta vez, Julen, para ayudar a la gente que no puede estar en esta clase, lo he grabado antes, ¿de acuerdo? Y estoy explicando el contenido de los vídeos para no sobrecargarlos de material, ¿de acuerdo? Entonces decía que ahora la regla recursiva lo que tengo es el caso anterior, ¿vale? Aquí vemos que en el caso 2 tengo el triángulo 1 y en el caso 3 tengo el triángulo 2. Más, y ahora tendría el índice en el que esté, que es la n, multiplicado por 3, porque cada triángulo contribuye con 3. Y nos tendría esto. Y esta es la definición recursiva. De esto vamos a hacer bastantes ejemplos. Si miráis los exámenes de otros años, está lleno de definición de conjuntos. Contamos palillos, correcto, contamos palillos. Contamos palillos. Por eso aquí, esto es 3, esto es 9 y esto es 18. Es lo que está arriba. A ver si esto lo puedo poner todo en un... Y arriba, 3, 9 y 18. Vale, todo esto sería la recursiva. ¿Era Ana José? Perfecto, gracias David. Sí, los triángulos internos no existen como tal, en efecto. Solamente contamos los palillos. ¿Eras tú el que decías que esto no te salía ni de broma? No, C de 1 es igual a 3 por los 3 palillos. Te he pillado, ¿eh? No por los vértices. Vale, vamos a ver la... Vamos a ver la versión explícita. Vale, esto sería C de 2 de N, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a poner unos cuantos valores, ¿vale? A ver qué intuición me da esto. Entonces diría, C2 de 1, ya hemos visto que era 3, ¿vale? C2 de 2 era 9, C2 de 3 era 18. ¿Alguien me puede decir qué es C2 de 4? Pablo Arjona, ¿por qué? Ya sabéis que yo siempre digo, ¿por qué? ¿Alguien dice 30? ¿27 o 30? 30. Bien, Isma, bien, 30. Vale, o sea que esto sería 30. C2 de 5 sería 45. Vale, no pasa nada, tío, tranqui. Entonces, yo lo que estoy viendo es esta sucesión, ¿no? 3, 9, 18, 30, 45. ¿Alguien podría darme una expresión explícita de esto? Fijaos, voy a poner los índices para que quede claro. Aquí estamos en n igual a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, me voy a fijar en los triángulos que voy añadiendo. Es lo que añado fuera. ¿Vale? Entonces aquí tendría 3 por 1, ¿no? Aquí tendría 3 más 2 por 3, ¿vale? Aquí tendría 3, perdón, esto es un más. 3 más 2 por 3, el triángulo anterior, más 3 por 3. Aquí tendría 3
más 2 por 3, más 3 por 3, más 4 por 3. Uf, en este momento dices, ah, ya veo, ya veo. De todo esto de aquí, saco el factor común y lo que tengo es 1 más 2, bla, bla, más n. ¿Correcto, Carlos Lafuente? ¿Correcto? Esto de aquí ya lo hemos visto la semana pasada. Esto de aquí es igual a n por n más 1 entre 2. Que no se ve. ¿Vale? Entonces mi expresión entera va a ser 3 medios de n por n más 1. Eso tienes que ver la demostración. La suma de los n primeros números es n por n más 1 entre 2. Pero bueno, una manera rápida de verlo es lo siguiente. Tienes esto, ¿no? Eso es lo que tienes. Entonces, la idea de esta fórmula es la siguiente. Aquí tengo 1 más... Voy a sumar los extremos, ¿vale? Tengo 1 más n. Esto es n más 1, ¿no? ¿Vale, José? 2 más n menos 1, ¿cuánto te da? ¿3 más n menos 2, cuánto te da? Vale, ¿cuántas parejas hay en total? Porque ahora me dices, vale, si cada 2 me da n más 1, entonces voy a multiplicar todo esto por el número de parejas, que casualmente es n medios. No se ve, perdón. ¿De acuerdo? Porque de ahí sale el 2. Y luego esto se prueba por inducción. Tengo C1 de n, es esta expresión. C2 de n es esta expresión. Ahora la gran pregunta es si son iguales. Y aquí es donde entra la inducción. ¿Vale? Inducción. Y mi propiedad va a decir esto. ¿Vale? Esta parte la podemos hacer con la presentación. Sí, vale, ahora la saco, no te preocupes, que esto tarda un poco en cambiar de presentación. Y como tengo pocas ventanas abiertas. Vale, ahora se ve, ¿no? O debería verse, sí, ahora salta. Vale, entonces vamos a ver el paso base. El paso base dice, vamos a comprobar que para 1 las dos dan lo mismo. Entonces, bueno, está claro que sí. Porque C2 de 1 es 3, ¿vale? Y si voy hacia atrás, C1 también es 3, ¿vale? O el paso base está probado, las dos dan 3. ¿De acuerdo? Si en esta fórmula sustituyes n por 1, te da 3. ¿Vale? Diría n más 1, que es 1 más 1, 2, los dos se van, y queda n1, pues 3 por 1, 3. ¿Vale? Ahora, paso inductivo. Voy a suponer que la propiedad es cierta para n. Es decir, voy a suponer que c de 1, c sub 1 de n es igual a c sub 2 de n. Y ahora voy a probar que eso entonces ocurre para n más 1 también. Es decir, que c sub 1 de n más 1
es igual a C sub 2 de n más 1. ¿Vale? Como pasa siempre en este tipo de demostraciones, empiezas con la parte recursiva, porque es la que te lleva al caso anterior. En este caso veo que C1 de n más 1 está dado en términos de C1 de n. Entonces me voy a aprovechar de eso. Por eso dice la demostración, empezamos con C1 de n más 1 y sabemos que C1 de n más 1 es C1 de n más 3 de n. Y ahí aplico la hipótesis de inducción, ¿vale? Que me dice lo siguiente, me dice, tienes este C1 de n, como has supuesto que eso era cierto, entonces, a ver este triángulo. C1 de n va a ser igual a esa fórmula ahí. Lo que pasa es que tengo que ver que cuando haga todas las cuentas aquí me va a quedar C2 de n más 1. ¿Vale? Pero en principio estoy usando esto. Estoy usando que este se transforma en ese. ¿Vale? Ahora voy a ver que todo esto que está aquí, es C2 de n más 1. Seguimos. Paso a común denominador. ¿Vale? Aquí he pasado a común denominador y he sacado factor común en el 3. ¿Vale? Por eso no aparece el 6. Y ahora en esta cuenta aquí, que la he repetido abajo, porque no me cabía, aquí hay un n más 1 que está de factor común. Y entonces lo saco y me queda n cuadrado más 3n más 2. Si eso lo descompongo, me queda n más 2 por n más 1, que es de hecho C2n más 1. De hecho, esta parte de aquí me la podía haber saltado. Esta parte de aquí no me hace falta en realidad. Con sacar factor común aquí n más 1 vamos a tacharla. Eso es. Entonces de aquí se pasa aquí haciendo factor común n más 1 y te queda n más 2. Y esa es directamente la fórmula que estoy buscando. ¿No se ve, Marcos? ¿Ahora se ha visto la explicación o no? Vale, perdón, de acuerdo. Es que yo no puedo ver tener la ventana de la presentación y del Collaborate a la vez. Vale, genial. Esto sería típicamente, eso ya te digo, es un problema de examen, en que te piden, empiezas aquí hay una pregunta. Sí, vale, voy a verlo. Como he metido ahí la pata en esto de aquí, lo voy a hacer con la cámara. O sea, en realidad lo que tienes es C1 de n más 1. Sí, ya se ve. Esto es un 1. Esto diría C1 de n a más 3n. ¿Vale? Esto aplicas la hipótesis de inducción y diría 3 medios de n por n más 1 más 3n. ¿Vale? Esto ahora lo pones como 3 medios de n por n más 1 más... me estoy haciendo un lío aquí con esto. Es que esto es un n más 1, perdón. Sí, me estoy haciendo un lío. Eso es. No se ve. Vale, me falta aquí un más 1. Y este 3 lo ponemos aquí.
¿Vale? Entonces, ahora lo que te quedaría es 3 entre 2, y aquí, lo marco en azul, hay un n más 1 y hay un n más 1, ¿no? Que es factor común. Entonces lo saco y diría n más 1 que multiplica a una n y a un 2. Y te queda eso. Y esta es la fórmula de C2 para n más 1. La fórmula de C2 para n es esta. ¿Vale? Y la fórmula, la pongo aquí, a ver si me cabe. Y la fórmula para n más 1 diría, donde ponga n vamos a poner n más 1. N más 1. Y aquí pone n más 1, pues n más 2. ¿Vale? Esta fórmula de aquí es esa de ahí. ¿Correcto? Vale, Carlos, genial. Bien, vamos a hacer uno un poquito más complicado, ¿vale? Que es el 344. En realidad, la recursión ya ha salido varias veces. O sea, es tan natural, en lógica ha salido varias veces. En el 344 habla... A ver, ¿dónde está? Aquí. El 344 dice definir recursivamente las fórmulas lógicas y el árbol estructural de una fórmula. Entonces vamos a ver cómo se definiría recursivamente. Pues vamos a hacer las fórmulas lógicas, ¿no? Que creo que es la que he hecho en el vídeo. Entonces dirías, no, perdón, voy a hacer el árbol estructural, no las reglas lógicas. Sí, las fórmulas lógicas las quería dejar para vosotros. Probablemente, vamos, casi seguro que las voy a hacer mañana en mi clase. Vale, ¿qué dice un árbol estructural? Cuando tienes una fórmula atómica, es decir, tienes una variable o una constante, el árbol es sí mismo. ¿Vale? El árbol, lo que sea, la variable o la constante. Esa es la regla básica. Porque cuando miro aquí, el árbol estructural no está definido en términos de sí mismo, sino que directamente me dice el árbol de f es f. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a la parte recursiva, que tiene dos subcasos. Uno cuando el conectivo principal es la negación y otro cuando el conectivo binario, perdón, cuando el conectivo principal es el conectivo binario. Entonces, ahora me dice el árbol estructural de una negación de una fórmula, ¿vale? Conectivo principal, negación, es pon la fórmula, negación de f, y debajo el árbol estructural de f. Aquí sí se está llamando a sí misma. Aquí sí que tenemos, voy a cambiar el color, aquí sí que tenemos que pone a en la definición y pone a ahí. Aquí sí hay recursividad. Y luego tendríamos el caso del conectivo binario, que entonces lo que pasa es que se llama dos veces a sí misma, que se puede llamar el número de veces que sean necesarios. ¿Vale? Aquí tendría que esta A de F depende de F de conectivo binario de G, y aquí tendría esta. O sea que se está llamando dos veces de manera recursiva. No me lo puedo creer que esté saltando mi Siri. Qué divertido. Ups, ya está, perdón. ¿Entendido esta parte? Necesito que me deis el feedback. ¿Sí? Vale. Necesito que me digáis, no os veo,
Vale, necesito thumbs up, pulgares arriba necesito. Vale, y esto sería sencillamente, esto yo lo pondría tranquilamente en un ejercicio, en un examen. ¿Vale? Esto es recursión, o sea, la recursión no se aplica solamente a números. Yo no he entendido el 2.1. Vale, Elena y José. Voy a poner la cámara. Imaginaos que tengo esta fórmula, por ejemplo. ¿Vale? Con el estilo principal aquí. Entonces, la regla del árbol estructural dice lo siguiente. Cuando tengas, voy a llamar G a esta fórmula, ¿vale? Si tienes esto con estilo principal, la negación, entonces tu árbol va a ser, me pones la fórmula tal cual. Y abajo cuelga el árbol estructural de G, o sea, que se está llamando a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el árbol estructural de G? Vale, pues va a ser el árbol que diga esto. ¿Vale? Voy a hacer aquí el árbol. Diría P, negación, perdón, de P implica Q o R. Pues aquí tendría que poner, aquí estaría haciendo 2,1, ¿no? Luego, aquí tendría que hacer la regla 2,2 y diría P y Q o R. Esta sería la regla 1, ahí acabo. En cambio, aquí está la regla 2,2. Tengo que continuar. Aquí, regla 2,2 porque el conectivo principal es Q o R. Q, R. Y aquí acabo por regla 1 y aquí acabo por 1. Elena, ¿esto te lo deja más claro? Guay. Thank you, thank you. Vale, volvemos a la present. Vale, ya se ve. Bueno, esta es un pelín más abstracta. Aquí dice es un conjunto no vacío sigma y se considera el conjunto de todas las cadenas que se pueden formar con elementos de sigma. El conjunto de las cadenas se llama sigma estrella y queremos una definición recursiva. Entonces vamos a llamar a epsilon una cadena vacía, que la voy a necesitar. ¿Vale? Entonces la regla vacía tiene dos reglas básicas. El vacío es una cadena, ¿vale? Y si A1 es un elemento, bueno, es un conjunto, como ocurre en lógica, recibe el nombre. ¿Qué nombre creéis que recibe este conjunto? ¿Qué nombre creéis que recibe este conjunto? No, ese es el símbolo del sumatorio, pero en lógica, vale, no, estáis mirando hacia otro sitio. Esto de aquí recibe el nombre de alfabeto. ¿Vale? Entonces, básicamente, estoy pensando las cadenas como palabras y las estoy tomando de un alfabeto, ¿vale? Entonces, aquí lo que dice es que el vacío es una cadena de alfabeto, ¿vale? Luego veremos qué me hace falta esto. Y ahora, si cojo un carácter del alfabeto, la cadena formada por A1, que la indico entre paréntesis para decir que no es del alfabeto, que es una lista y no un carácter del alfabeto. Entonces, esto es una cadena. O sea, un elemento del alfabeto es siempre una cadena. Y ahora viene la parte recursiva, que dice, si tengo una lista y le añado un elemento del alfabeto, entonces eso es una cadena. ¿Vale? Aquí la definición recursiva te está dando la idea de que en toda cadena cualquier
subconjunto de la cadena es una cadena también, ¿vale? Las cadenas están ordenadas, luego tienen que ser en el subconjunto, en el orden de la cadena, ¿no? Esto, como veis, es una definición a un nivel muy, muy abstracto. Mañana comentaré, esto es un poco para mi grupo, pero bueno, creo que se generaliza a todo. Yo suelo hacer medidas en mi grupo, hago encuestas, como 4 o 5 encuestas de satisfacción, de ansiedad, de determinación o resiliencia, en fin. Siempre hago 3 encuestas de satisfacción, acabo de procesar la primera. Hay varios alumnos que la he hecho en mi grupo presencial de 9 a 11, en el TESIM 11. En la encuesta, que en general ha salido mejor de lo que me esperaba dada la pandemia, en la encuesta hay gente que se queja, hay una parte hay una serie de preguntas y una parte libre para que digas lo que quieras. La encuesta es anónima. Bueno, pues hay unos cuantos alumnos que me han dicho que la asignatura les resulta muy abstracta. Vale, ahí tengo que decir varias cosas. Diría que esto es un poco fuerte, lo voy a decir, pero diría que han engañado en el bachillerato porque os han puesto un énfasis excesivo en las cuentas y en los procedimientos que no se corresponde con la vida real, que no se corresponde con lo que es la práctica real de la computación. Entonces, cuando llegáis a la universidad, esto tiene que ser más abstracto. Tenéis que aprender a pensar en abstracto. Y entonces ya sé que ahí puede decir, oye, pues define las cadenas de una manera más sencilla, una lista de caracteres. Sí, pero entonces estás perdiendo lo que es el pensamiento recursivo. Y si quieres hacer informática de alta calidad, eso te va a hacer falta. Sobre todo como destreza. Por supuesto, si no quieres hacer informática de alta calidad, todo sobra. Bueno, pero en realidad te sobra la carrera. Si quieres tener un título para acabar vendiendo ordenadores, pues te sobra el pensamiento abstracto. Pero yo siempre pienso de mis alumnos que todos queréis hacer informática de alta calidad, ¿vale? Por eso os hacemos pasar por toda esta envergadura conceptual. ¿Qué carrera estudié? He estudiado 2 carreras. Estudié matemáticas, pero luego hice la tesis en computación, en informática, y luego soy músico. Estudié la carrera de flauta de pico. De hecho, mi campo de investigación es la teoría matemática y computacional de la música. Me dedico a analizar la música con métodos matemáticos y computacionales. Y luego, bueno, digamos que tengo una tercera carrera ya más con menor intensidad, que es la de profesor de pronunciación de inglés. Vale, vamos allá. Operaciones en listas. Vamos a ver listas, ¿vale? Que voy a ir un momento aquí a la... Hombre, vamos a ver, no me considero una persona inteligente, Fabio, no soy un genio. Lo que sí creo que tengo dos virtudes, que son las siguientes. Una, tengo una pasión desmedida por lo que hago, en particular por las matemáticas y la música, pero también por la docencia. Eso es algo que me han dicho bastante en las encuestas, pero me lo dicen todos los años. Me gusta enseñar. Y me gusta enseñar a lo grande. Y luego, más que una persona muy inteligente, me considero un currante. Un currante, eso sí. Tengo una disciplina de trabajo bastante grande. Y bueno, pues estoy contento con lo que he logrado. Y sigo siendo un gran currante, que decir que a pesar de que ya haya conseguido ciertas cosas, no. Vale, quería hablar de listas para terminar.
Pero sí, estaba diciendo que quería definir primero lo que es una lista. Voy a la cámara. Entonces vamos a las listas. Las listas no las damos porque dan muchos ejemplos para la recursividad. Tienes un conjunto no vacío. Típicamente A pues va a ser los números naturales, los números enteros, caracteres, conjunto 1, 0, ¿vale? De aquí vamos a coger, esto va a ser nuestro alfabeto. Y entonces quiero formar listas y quiero... y en principio las listas van a ser de dos tipos. Las listas planas, donde está la lista vacía, que va a ser una lista para nosotros, y luego elementos de A. ¿Vale? Así de sencillo. La definición recursiva que he dado antes de cadena se aplica aquí. Es lista y cadena en el sentido es lo mismo. ¿Vale? La notación, bueno, pues aquí ponemos corchetes cuadrados y con comas, y en una cadena pues ponemos así, sin comas, no lo que sea. Pero es nada más que la notación. Y luego están las no planas, donde, vale, me quedo con la lista vacía, esa siempre va a estar ahí. Me cojo las listas planas también, ¿vale? O sea que estas aquí entran, pero ahora voy a añadir otra más, que es que puedo meter aquí una lista plana o puedo meter caracteres del alfabeto. Eso es lo que puedo meter aquí dentro. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estoy haciendo listas con los enteros. Esta sería la lista vacía, todo el mundo lo entiende, fácil, guay. Esto sería una lista plana, ¿vale? Esto sería una lista no plana. ¿Vale? Sería no plana porque uno de los elementos de la lista es otra lista. Esto tampoco sería una lista plana. ¿Vale? O sea que admito que las listas estén anidadas. Y ahora voy a definir una serie de funciones sobre listas para acabar la clase, perdón, que me van a servir para estudiar recursividad. Vale, pues esas serían las funciones, las operaciones de listas. Aquí la longitud long de L1 me va a dar la longitud. ¿Vale? Da igual que la lista sea plana que no. La cabecera me devuelve el primer elemento de la lista L1. Esto me lo devuelve como elemento, ¿vale? No como lista. El resto de L1 me quita el primer elemento de la lista y devuelve la lista resultante. Concatenación de L1 y L2 es poner L1 y a continuación L2. ¿Vale? O bien usamos la notación de función o usamos esta notación. Y luego lista de L1 me devuelve 1 si la lista es plana, es un indicador de lista, y me devuelve 0 en caso contrario. ¿Vale? He puesto aquí un pequeño problema que es una chorrada muy, muy grande. ¿Cuál sería la longitud de L1? Pues... Paco for President, que no, tío, que soy muy normal, que no. Que no. Además, estoy 4, sí. Sergio, no creo que nadie me quisiera como presidente en las altas esferas. Ya estuve una vez de vicedecano y dimití. Pero eso es una larga historia. 4, de acuerdo. ¿Cuál es la longitud de L2? Son 5. La longitud de L3, Elena, ya que estás ahí. La longitud sería 4. Sí, sería 4. ¿Vale? Básicamente lo que hago para
calcular la longitud, les quito los corchetes y miro el número de elementos que tenga dentro. ¿Que es una lista? Lo cuento como 1. ¿Vale? La cabecera del E2 sería 0. Lo voy a pasar aquí. La cabecera del E2 sería 0. Pero aquí tenéis que tener cuidado que la cabecera devuelve el elemento, no devuelve la lista. O sea que aquí no aparecen corchetes, ¿vale? En el vídeo aparecen las listas, correcto, David. I3 tiene sublistas, sí. El resto del E1 sería quitar el primer elemento y que la lista que corresponda, que en este caso sería 753. El resto del resto sería quitar 2 elementos del E3. Y por tanto quitaría este primer elemento, ¿vale? Atentos, que eso es la lista entera, la sublista entera, ¿vale, Elena? Y luego quitaría otra vez el segundo elemento, que casualmente es otra lista también. Y entonces me queda 3, 2. Y ahora la cabecera del resto del E3, el resto del E3 sería esto que marco aquí, y la cabecera es la lista 1, 0. ¿Vale? Esto lo cogéis enseguida. Y luego concatenaciones, bueno, pues L1 con L2, L2 con L1, L1 con L3. Tiene sentido, ¿no? Vale, Elena, guay. Continuamos. Y hasta aquí, amigos, hemos acabado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¡Vamos! Bueno, tío, es que hay que reírse, porque si no te ríes ya me vas a dar cuenta que te queda, no te queda nada.